Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a este tiempo en la palabra de Dios. Queremos, antes de dar inicio al mensaje de esta tarde, quiero compartir con ustedes un canto, hermanos, que es el himno O Ven Emanuel, es el himno número 54 en los himnarios bautistas, himno número 54, O Ven Emanuel. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en este momento con la predicación de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 84, el versículo 6. Salmo 84, versículo 6. El día domingo estuvimos hablando respecto a este salmo. Salmo número 84, en el versículo 6, hermanos, y estuvimos viendo algunos principios que nos ayudan a salir del valle de lágrimas a la fuente de bendición. Dice ahí en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes dificultades, pruebas, adversidades que nos toca enfrentar el día a día de manera personal, como familias, como iglesia? ¿Cuántas veces no sentimos que hemos llegado al valle de las lágrimas, al valle de la tristeza, del dolor, del sufrimiento,
sin saber cómo salir de ahí, sin saber qué hacer cuando nos encontramos atravesando por este valle. A veces nuestras lágrimas pueden ser de dolor, de tristeza, de enojo, de molestia, de desilusión, de gozo. Y muchas veces cuando nos encontramos en el valle de las lágrimas, una de las cosas que se nos hace más difícil es qué hacer cuando estamos ahí. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, ni muchas veces dónde está la salida, y a veces se hace muy duro, muy difícil a nosotros. Pero ¿qué hacer cuando estamos en el valle de las lágrimas? Quizá no para salir, pero para hacer que ese valle de lágrimas se convierta en una fuente de bendición, como dice este texto, ¿verdad? Y se convierta no en una maldición, sino en una bendición, no en una carga que se nos hace pesada, en una carga que nos causa enfado, molestia, dolor, tristeza, sino en una bendición que trae paz, que trae gozo, en una bendición que solamente Dios puede traer y dar a nuestra vida. ¿Qué hacer entonces cuando atravesamos el valle de lágrimas? Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, los hermanos, cada persona, amigo, conocido, que ve este video, Señor, sea una bendición lo que tu palabra ha de hablarnos en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a guardarlo en nuestros corazones, en nuestras mentes, a fin de ponerlo por obra, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día domingo estuvimos tocando este tema, hermanos, qué hacer cuando atravesamos el valle de lágrimas. Y establecíamos primeramente, hermanos, que cuando estamos en el valle de lágrimas es importante mirar con fe, no con miedo. Vimos el ejemplo de aquel siervo llamado Giezi que estaba con Eliseo en un monte y habían sido rodeados, hermanos, por el ejército enemigo. El rey de Asiria los había mandado a prender y nada más estaba Eliseo y Giezi contra un ejército armado con carros, con caballos que iban tras ellos. Y cuando Giezi ve eso se llena de miedo porque sabe que humanamente no tienen posibilidad alguna de escaparse, de hacer algo, de enfrentar a ese enemigo que tienen ellos. Sin embargo, Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Giezi no entendía y Eliseo ora y le dice al Señor, abre los ojos de este siervo para que vea. Y había un ejército celestial al lado de ellos, respaldándoles, guardándoles. ¿Y cuántas veces como Giezi vemos las circunstancias y pensamos, no sabemos cómo vamos a salir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar? Y nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia, nos llenamos de dolor, de tristeza. Pero en ese momento es cuando necesitamos mirar con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe que nos hace creer que para Dios no hay nada imposible, que Dios hace de lo imposible posible, que para Dios no hay ninguna cosa difícil. Y bueno, Giezi entendió después por qué Eliseo le decía que no tuviera miedo y por qué más eran los que estaban con ellos. Vimos también que, número 2, necesito tener una actitud positiva y no una actitud negativa. Y vimos el ejemplo de los espías. Cuando regresan de reconocer la tierra prometida, animan al pueblo por una parte, primeramente al decirle que ciertamente es tierra que fluye leche y miel, al traerles un poco del fruto de esa tierra y darles evidencia que verdaderamente era una tierra buena. Y inmediatamente Caleb les dice, pues vamos, subamos y tomemos posesión de ella porque Jehová nos las ha de entregar. Sin embargo, esa fue la primera parte del mensaje de los espías, porque la segunda, en lugar de ser positiva, era negativa y hasta devastadora. Los espías dijeron, sí, pero también vimos allí a sus moradores, tierra de gigantes, raza de los hijos de Anac, que eran gigantes. Y éramos, dicen ellos, a nuestro parecer, a ellos como langostas.
Y entonces en el capítulo 14 vemos que la reacción inmediata del pueblo al escuchar esto fue llorar amargamente, alzar sus voces, gritar de desconsuelo, de frustración, de enojo, de rencor, y empezar a buscar culpables y empezar a pensar de manera negativa, equivocada, no con una manera positiva, de confianza, de fe, sino a decir, pues designemos mejor capitanes y volvamos a Egipto, y a reclamar, a decirle a Moisés y Aarón que si no había sepulcros donde los sepultaran en Egipto. ¿Cómo es que el mensaje de los espías primeramente fue positivo y después negativo? Y este mensaje negativo influenció de tal manera que el pueblo prefirió regresar a Egipto, prefirió morir que intentar tomar la tierra que Dios les había prometido. Prefirió la negatividad, prefirió la incredulidad, prefirió el enojo, la ira, la amargura, que creerle a Dios y morir haciendo la voluntad de Dios. Y ellos hicieron de su valle de lágrimas una piedra pesada sobre ellos, una carga enorme que cargaron por 40 años ahí en el desierto, y toda esa generación murió, excepto, nos dice la Biblia, de Caleb y de Josué, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente. ¿Qué hace la diferencia cuando pasamos por el valle de lágrimas, entre estar gozosos y estar tristes, entre ser agradecidos y estar amargados, entre tener ánimo y estar frustrados? ¿Qué hace la diferencia? La actitud que tenemos. ¿Usted hace de su valle de lágrimas una tortura, un tormento, una carga para usted, para su familia, para los suyos? ¿O lo convierte en una fuente de bendición? ¿O lo convierte en una fuente que inspire, que anime, que rete a otros a creerle a Dios, a obedecerle a Él, a confiar en Él, a seguir haciendo su voluntad? Y número 3, dijimos también que cuando pasamos por el valle de las lágrimas, no debemos mirar la grandeza del enemigo, sino la grandeza de Dios. Y ahí tomamos el ejemplo de David. Cuando él llega en primer libro de Samuel, capítulo 17, a donde estaban sus hermanos, para la guerra, se supone, los hombres de guerra, los hombres valientes de Saúl, su hermano mayor lo regaña, Eliab, y le dice: no, vete de aquí, tú has venido para ver lo recio de la batalla y burlarte. Los otros hombres del pueblo le dicen: bueno, pues este hombre nos atemoriza, pero también el rey ha dicho que a quien le haga frente le dará una de sus hijas y hasta parte de su reino. David va con Saúl y Saúl le dice: mira, tú eres un muchacho y Goliat es un hombre de guerra desde su juventud, no podrás tú hacerle frente. Lo menosprecia, no cree que David sea capaz. Que por cierto, si alguien debiera salir a la guerra, a la batalla, era el rey, era Saúl, porque dice la Biblia que de hombros nadie lo sobrepasaba de los del pueblo. Pero Saúl junto con los hombres de guerra tenían miedo. Le pide a David que pruebe a andar con su armadura y David no puede, pues es muy pesada. Pero David le dice: yo he peleado con osos, he peleado con leones, y Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y puede librarme también de este filisteo. Cuando va a enfrentar a Goliat, Goliat se molesta porque David viene a enfrentarlo, viene sin un paladín, es un muchacho, y Goliat de alguna manera también lo menosprecia a David. Pero David le dice a Goliat: tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, a quien tú has provocado. Y con esta confianza en Dios, con esta confianza en cómo Dios lo ha librado en otras ocasiones y cómo Dios le ha dado victoria, David declara y le dice a Goliat: hoy Jehová va a entregarme tu carne para dársela de comer a las aves. No está presupuestando que quizá Jehová le dé la victoria. No, está asegurando que Dios le va a dar la victoria. ¿Y qué hizo la diferencia? Si David era un joven, si David quizá no tenía tanta experiencia como los demás que estaban ahí con Saúl o como el mismo Goliat,
¿Qué hizo la diferencia? Si era un muchacho, si posiblemente no era tan fuerte físicamente y no era tan experimentado. La diferencia la hizo que él miró la grandeza de Dios y no la grandeza de su enemigo. La diferencia entre Saúl, sus valientes, y David fue que Saúl y sus hombres estaban mirando la grandeza, la fuerza de Goliat, la experiencia de Goliat, y estaban llenos de miedo sin hacerle frente. David no. David miró la grandeza de Dios, cómo él lo había librado en el pasado, cómo Dios le había dado victoria sobre el león, sobre los osos, cómo Dios lo había guardado. Y David sabía que si Dios lo había hecho con el león y con el oso, cuanto y más lo haría contra Goliat. Si Dios lo había guardado a David del león y del oso por David defender a unas ovejas, cuanto y más Dios lo iba a guardar y a proteger por defender a su pueblo, por defender su causa, por pararse por Dios. Y entonces, ¿qué hizo la diferencia? Que David miró la grandeza de Dios y no la grandeza de su enemigo. Vemos también, número 4, vimos el domingo en la mañana, que no debemos mirar lo terrenal, sino lo celestial. Colosenses nos dice, buscad pues las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cuando una persona mira lo terrenal, en medio del valle de las lágrimas, mira lo terrenal y piensa, ¿por qué este año no tengo dinero? ¿Por qué este año no tengo trabajo? ¿Por qué este año no tengo salud? ¿Por qué este año no es como aquellos años donde me iba mejor, donde tenía prosperidad, donde tenía abundancia? Y cuando la gente mira las circunstancias terrenales, se va a desanimar, se va a frustrar, se va a entristecer, no va a encontrar respuestas, no va a tener gozo, no va a tener paz, porque está poniendo su mirada en las cosas terrenales mientras está atravesando el valle de las lágrimas. Y le va a pasar como le pasó a Asaf, que el salmista Asaf dice que por poco resbalaban sus pies porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. ¿Cómo no sufren? ¿Cómo no pasan trabajos? ¿Cómo no pasan congojas y son prosperados? Y cuando una persona está atravesando el valle de las lágrimas y mira al vecino, mira al familiar, mira al amigo, al conocido, y dice, ¿por qué a él le va bien? ¿Por qué él sí tiene trabajo? ¿Por qué él sí tiene dinero? ¿Por qué él sí es feliz y yo no? Es lo peor que podemos hacer cuando estamos atravesando por el valle de las lágrimas, porque las apariencias se engañan y los tiempos cambian constantemente. Cuando pasamos por el valle de las lágrimas, en lugar de mirar lo terrenal, en lugar de mirar no tengo dinero, no tengo salud, no tengo trabajo, no tengo lo que deseo, no tengo lo que otros años sí he tenido, debemos mirar hacia lo celestial. Y el salmista Asaf dijo allá en el Salmo 73, versículo 24, 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. El salmista Asaf entendía, no tengo muchas cosas, quizá no tengo muchos bienes materiales, muchos recursos, muchas diversiones como los impíos, como los que están a mi alrededor, pero tengo algo mejor, tengo algo más grande, tengo algo más valioso, tengo algo más supremo, más eterno, que eres tú, Dios. Y cuando Asaf se dio cuenta de eso, un versículo antes él dijo, tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Porque no entendía que la verdadera paz y el verdadero gozo y la verdadera prosperidad no viene de lo material ni de las circunstancias, sino del Dios quien tenemos en nuestras vidas, el Dios en el que creemos, el Dios que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado salvación. Y entonces, cuando estamos pasando por el valle de las lágrimas, no debemos mirar lo terrenal, no debemos mirar a la prosperidad de los hombres. El mismo Moisés, hermanos, entendía que en esos tiempos, cuando él estaba en Egipto y tenía todo, hermanos, para vivir bien, para estar feliz, para estar cómodo, no obstante, Moisés, hermanos, había renunciado a todo ello. Dice la Biblia que renunció a los deseos mundanos, que renunció a las riquezas, que renunció a la gloria, que renunció al poder, a la fama, al prestigio,
que Egipto podría darle, Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27, y él renuncia a todo eso, hermanos, y entonces dice la Biblia que lo hizo por dos cosas, hermanos, porque tenía primeramente puesta su mirada en el galardón y porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando en nuestras vidas, hermano, ponemos las circunstancias en lo terrenal, decimos, no, qué duro, qué difícil, qué pesado, es imposible, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar en estos tiempos que hay tantos cambios, en estos tiempos que hay tanta enfermedad, tanta muerte, tanta tristeza, tanta necesidad, que decimos, Dios mío, ¿qué va a pasar? Si ponemos los ojos en lo terrenal, como Asaf, vamos a resbalar. Vamos a deslizar hasta que entendamos a quién tenemos en los cielos. Y hagamos lo mismo que hizo Moisés, renunciar a lo terrenal para poner nuestra mirada en el galardón y sostenernos como viendo al invisible, sabiendo que Dios no nos deja, que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros, que el mayor gozo, la mayor bendición, la paz verdadera vienen de Él. Y otro ejemplo es el de Pablo. Pablo escribe en Filipenses y dice, lo tengo todo por basura para ganar así a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Él. Pablo había renunciado, era un religioso, era un fariseo, dice la Biblia. En cuanto a la ley, dice que era irreprensible, aventajaba a muchos de sus contemporáneos, pero escribe en Filipenses 3 y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Él, por amor de la excelencia del conocimiento de Él. Y luego escribe ahí en Filipenses 3, 12 al 14, dice, prosigo a la meta. Entonces, Pablo había renunciado a lo terrenal, Pablo había renunciado a su fama, a su poder, a su prestigio, a su religión, a él mismo, para obedecer a Dios, para tener mejores metas, una meta celestial, una meta suprema. Entonces, esos fueron los 4 principios, hermanos, que vimos en cuanto a qué debemos hacer cuando estamos pasando por el valle de las lágrimas. Y en este momento, hermanos, vamos a ver otros 2 principios que nos ayudarán a qué podemos y qué debemos hacer, hermanos, cuando estamos pasando por dificultades. Vaya conmigo, si usted tiene una Biblia ahí en casa, en Mateo capítulo 24, versículo 28, dice Mateo 24, perdón hermanos, es Mateo 14, Mateo capítulo 14, este pasaje, hermanos, nos está hablando respecto a aquella ocasión cuando Pedro camina sobre las aguas. Y dice aquí en el versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento que era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo diciendo, dieron voces, de miedo. Versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Mire algo aquí, hermanos. Nos relata aquí en el evangelista, en el versículo 22, que el Señor Jesús estaba en la otra ribera y enseñando a las multitudes, sirviendo a la gente,
Y los discípulos, hermanos, dice el versículo 22, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. Los discípulos estaban en la barca y el Señor los alcanza, pero la barca está siendo azotada por las olas y por los fuertes vientos. Una disculpa, hermanos, ahorita hay ruidos alrededor, espero y no distraigan tampoco en el video, hermanos, y me costó un poquito de trabajo concentrarme en lo que estoy enseñando, lo que estoy hablando. Pero el Señor Jesucristo estaba con las multitudes, va a los discípulos a la cuarta vigilia, dice aquí el pasaje, y Él andando sobre el mar, mientras la barca estaba siendo azotada por las olas, por los vientos. Cuando los discípulos ven que el Señor Jesucristo viene andando sobre el mar, ellos tienen miedo y piensan que es un fantasma. Tienen miedo, hermanos, porque nunca antes han visto a alguien caminar sobre las aguas. Pero tienen miedo también por la circunstancia que están atravesando. La barca está siendo azotada por las olas, por los fuertes vientos. Y, hermanos, seguramente ellos pensaban que iban a morir. Seguramente es que ellos pensaban que no iban a sobrevivir ante tal circunstancia, ante tal situación que están viviendo en esos momentos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos de alguna manera que la barca en la que estamos está siendo azotada, hermanos? A veces es azotada por lo económico, por la salud, por problemas familiares, por problemas laborales, por el entorno en el que vivimos, las circunstancias, muchas veces de dificultad, de prueba, de adversidad que nos está tocando enfrentar. Y muchas veces sentimos así, que nuestra ola es azotada de un lado a otro, o por las olas, o por los vientos, o por salud, o por economía, o por dolor, o por tristeza. Y sentimos que vamos a morir, sentimos que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación que estamos atravesando, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ponernos a salvo, hermanos. Y de alguna manera, hermanos, también sentimos miedo. Cuando esto sucede, hermanos, nos dice aquí en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando estamos atravesando por el valle de las lágrimas, hermano, lo menos que podemos perder, hermanos, es el ánimo. Muchas veces lo primero que hacemos y lo primero que perdemos es el ánimo. Y el ánimo de alguna manera, hermanos, influye, se contagia, contamina muchas veces para mal a otros, hermanos. Muchas veces el ánimo, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es sumamente importante, hermanos, para fortalecer a otros. Es sumamente importante para nosotros poder seguir adelante. Cuando estamos atravesando por el valle de las lágrimas, no pierda el ánimo. No deje de leer la Biblia, no deje de orar, no deje de congregarse, no deje de creerle a Dios, no deje de confiar en Él, no deje de sostenerse de sus promesas. No piense que Él se ha olvidado de usted, que Él no está con usted, que Él lo ha abandonado. No piense nada de eso. Lo que debemos hacer cuando estamos atravesando por el valle de lágrimas es cobrar ánimo. Y decir, es cierto que humanamente no hay razón alguna para que pueda sonreír o estar feliz o sentirme bien ante la dificultad, ante la enfermedad, ante la necesidad, ante el dolor, ante la tristeza, ante la pérdida de un ser querido. Pero ¿sabe algo? Es muy importante, porque sin ánimo no se avanza, sin ánimo no se crece. Sin ánimo no puede uno estar fortalecido. Sin ánimo nos abatimos espiritualmente, pero también nos abatimos físicamente. Es importante no perder el ánimo. Es cierto que para muchas familias este año ha sido muy, muy difícil. Muchas cosas han cambiado, pero no debe cambiar nuestro ánimo. No debe cambiar nuestro gozo, nuestra paz, nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de seguir obedeciendo a Dios, creyéndole a Él, persistiendo en sus caminos, alimentándonos de su palabra, buscándole a Él. No debemos perder el ánimo.
El ánimo no depende de qué tan lleno o qué tan vacía está nuestra cartera. El ánimo no depende si tenemos salud o no. El ánimo no depende de cómo nos tratan otros, si nos tratan bien o nos tratan mal. El ánimo viene, hermanos, cuando confiamos en Él, cuando decidimos poner a un lado nuestros temores para creerle a Él, cuando decidimos, hermanos, seguir haciendo lo correcto, seguirle creyendo, seguir obedeciendo, seguir haciendo su voluntad. Y el Señor les dice a ellos, tened ánimo. Y hoy más que nunca, hermano, hermana, tenemos que tener ánimo, ánimo. Ánimo, aunque las cosas no vayan bien, ánimo, aunque como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya en las vides haya fruto, ni haya ganado en los corrales, y aunque no haya sustento. Habacuc decía que él de todos modos iba a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguirse gozando en el Dios de su salvación. Hoy más que nunca necesitamos tener ánimo cuando vamos por el valle de las lágrimas. Usted debe tener ánimo porque nuestros hijos nos ven, nos observan, nuestras esposas, sus esposos ven cómo estamos de ánimo, y mucho del ánimo que nosotros tengamos va a traer fortaleza, bendición, ánimo también a nuestros seres queridos. Si nuestro ánimo mengua y empezamos a desganarnos, a sentirnos abatidos, a sentirnos derrotados, seguramente es que también vamos a transmitir esa negatividad, esos temores, esa desconfianza, esa pesadez, hermanos, en nuestros hogares cuando estamos en el valle de las lágrimas. Ánimo, dele gracias a Dios por su familia, dele gracias a Dios por lo poco, lo mucho, dele gracias a Dios porque está vivo, con salud o sin salud, dele gracias a Dios porque tiene su palabra, porque puede orar, porque puede acercarse, porque puede buscarle. Y otro segundo principio, hermanos, ¿qué hacer cuando estamos en el valle de las lágrimas? En este capítulo 14, hermanos, les dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando estamos pasando por el valle de las lágrimas, no es tiempo de ir hacia atrás, sino es tiempo de ir hacia adelante. Pedro dijo, hermanos, se critica a lo mejor a Pedro porque dice, es que se hundió, sí, se hundió, pero ningún otro hombre ha caminado sobre las aguas, ningún otro hombre como humano, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo lo hizo, pero ningún otro hombre humano como Pedro, hermanos, pecador, ha caminado sobre las aguas. Él lo hizo, se hundió, sí, pero me llama la atención que después cuando el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, Pedro no duda, sino que le dice, pues si eres tú, manda que yo vaya. Yo creo que si él hubiera dudado, ni siquiera dice eso, porque él tuviera miedo, tuviera desconfianza, no quisiera acercarse al Señor, no quisiera ir hacia donde él está. No, pero Pedro a lo mejor está consciente que si hay alguien que puede hacer eso, es Jesucristo. Y le dice, manda que yo vaya a ti. Cuando estamos en el tiempo, hermanos, qué interesante es esto, cuando estamos en el valle de las lágrimas, para convertirlo en fuente de bendición no es tiempo de ir hacia atrás, es tiempo de ir hacia adelante en pos de Dios, hermanos. Es tiempo de ir hacia el Señor. Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti. Y sabe algo, hermano, es cuando más debemos ir a Dios en oración, cuando más debemos doblar nuestras rodillas, cuando más debemos leer nuestras Biblias, cuando más debemos creerle a Dios, cuando más, hermano, debemos servirle, cuando más debemos amarle, cuando más debemos estar agradecidos, ir en pos de Él. A veces las dificultades, las pruebas, hermano, nos alejan, nos acobardan, nos intimidan, nos llenan de enojo, de frustración, que en lugar de ir hacia el Señor vamos hacia atrás, porque estamos enojados o porque estamos tristes, porque pensamos que no le importamos o porque pensamos que Él nos ha abandonado, porque muchas ideas equivocadas vienen a nuestra mente. Pero en el tiempo que estamos en el valle de las lágrimas no hay que ir hacia atrás, sino hay que ir hacia adelante en pos del Señor. Pedro fue lo que dijo, no se arrinconó en la barca, no se arropó ahí con los otros discípulos por el miedo, por la desconfianza, sino que dijo, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué está pasando ahora en su vida? ¿Qué situación está usted enfrentando?
que en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo tan difícil, vayamos en pos del Señor. Que esto no nos robe, hermano, de ir hacia atrás, de alejarnos de Él. Él es el único que puede guardarnos. Él es el único que puede levantarnos, que puede ayudarnos, que puede proveernos, hermanos, que puede sacarnos adelante. Él es el único y por lo tanto necesitamos ir en pos de Él. Número 3, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando estamos pasando por el valle de las lágrimas? En esta segunda parte de este mensaje hemos dicho que primero tenemos que tener ánimo. Segundo, que necesitamos ir hacia adelante en pos del Señor. Tercero, hermanos, dice aquí, versículo 29, dice, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas, para ir a Jesús. O sea, no solamente dijo, pues si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven, y se quedó en la barca. No, dice que fue al Señor. Eso quiere decir que él obedeció cuando el Señor le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. ¿Sabe algo, hermanos? En tiempo de valle de lágrimas es tiempo de, número 3, hermanos, de obediencia. De obediencia a Dios, de obediencia a su palabra, de obediencia a lo que es justo, de obediencia a lo que es correcto, hermanos. Cuando estamos en el valle de las lágrimas, a veces el enemigo ataca, a veces nuestra carne ataca, a veces tenemos pruebas, tribulaciones, que quedamos como viendo para todos lados sin saber qué hacer, dónde estoy, para dónde voy, y a veces nos detenemos. No, es tiempo de obedecer. Porque a la medida que obedecemos, aunque ahorita digamos, Señor, no entiendo por qué esto, pero a la medida que voy obedeciendo, me voy acercando más a la salida y voy viendo más claro lo que hay después de ese valle, lo que hay en las alturas, lo que hay cuando salga del valle de las lágrimas, del valle de la tristeza, del valle de la desilusión, del valle de la enfermedad, del valle de la crisis económica. Y entre más camino en obediencia con Dios, me voy acercando más a la salida, pero también voy viendo lo que hay después de ese valle, las alturas que hay, el paisaje que se ve, hermanos, cuando salimos del valle de las lágrimas, y solo se consigue cuando obedecemos. No deje de obedecer. A veces decimos, ¿qué hago? Me quedo tirado en el valle de las lágrimas esperando que alguien me rescate, que alguien me ayude, que alguien venga en mi auxilio. Señor, ¿qué hago? Estoy desesperado, estoy confundido. ¿Qué hago? Seguir obedeciendo. Siga obedeciendo, y a medida que siga obedeciendo verá la salida, y a medida que siga obedeciendo verá las bendiciones que hay después que pasa por el valle de las lágrimas. Y número 4 y último, en esta tarde, ¿qué debemos hacer? Dice versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Mire algo, hermanos. Pedro se comenzó a hundir porque dejó de mirar al Señor, hermanos. Hemos visto que no debemos mirar las circunstancias, sino el galardón, lo eterno, mirar sosteniéndonos al invisible. Pero ¿sabe algo, hermanos? Si como Pedro, por alguna razón dejamos de ver al Señor y nos empezamos a hundir, hermano, no tiene por qué hundirse. No tiene por qué terminar en las profundidades del pecado, del valle de las lágrimas, de la tristeza, de la desilusión. No, como Pedro, hermanos, aprendamos a pedir la ayuda del Señor. Aprendamos, hermano, a decir, Señor, sálvame. Pedro no fue orgulloso de decir, híjole, me equivoqué por no haber puesto mi mirada en Él, por no haberle creído completamente. No. Pedro cuando comenzó a hundirse, hermanos, inmediatamente reconoce que es Dios, que es el Señor Jesucristo quien puede salvarlo y le dice, Señor, sálvame. No tengamos pena, no tengamos miedo, no tengamos orgullo de pedirle ayuda al Señor, de decirle, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, no puedo, Señor, haz algo. Pedro dijo, Señor, sálvame. ¿Sabe algo, hermanos? Cuando estamos atravesando el valle de las lágrimas, uno de los errores más comunes es no ir al Señor para buscar ayuda, o no pedir ayuda espiritual, y pedir consejo espiritual, pedir dirección espiritual, y decir, Señor, sálvame, me equivoqué, o a lo mejor fallé, o a lo mejor me distraje, o a lo mejor, Señor, no obedecí, o a lo mejor dejé de creer, o a lo mejor dejé de hacer lo correcto, pero Señor, sálvame, ayúdame, Señor, levántame, sosténme, Señor, sácame de aquí.
Y sabe algo, hermanos, el Señor Jesucristo lo asió de la mano, hermanos, y lo puso a salvo. Dice ahí, hermanos, en este Evangelio de Mateo, el capítulo 14, es maravilloso, porque mire, el Señor no le dijo, eso te mereces por no haber confiado en mí, eso te mereces por no haber puesto tu mirada en mí. No le recriminó, no le reprochó. Dice aquí en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cierto, hermanos, el Señor Jesucristo estaba ahí y al momento, o sea, no lo hizo sufrir diciendo, a ver nada, a ver, haz algo, a ver, ponte a salvo. No, al momento que Pedro dijo, sálvame, el Señor hizo algo por él. No hará algo por nosotros al momento, hermanos, muchas veces que clamamos y decimos, Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, me equivoqué, Señor, no confié, Señor, me distraje, Señor, hice lo incorrecto, Señor, sálvame. ¿Acaso el Señor no extenderá su mano como lo hizo con Pedro al momento para ponernos a salvo? Por supuesto es que sí, hermanos, Dios está ahí para ayudarnos, para sostenernos, para salvarnos, para ponernos en un lugar seguro, hermanos. Y dice aquí que versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y bueno, este mensaje tiene una tercera parte que estaremos viendo, si el Señor lo permite, el día domingo. Pero estos principios que vemos aquí, hermanos, ¿qué hacer cuando estamos pasando por el valle de las lágrimas, por tempestades? Número 1, dijimos no perder el ánimo. Número 2, no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante en pos del Señor, hermanos. Número 3, hermanos, dijimos que es tiempo de obedecer, hermanos. Seguir obedeciendo, seguir haciendo lo correcto. Y número 4, hermanos, dijimos que muchas veces es tiempo, hermanos, de pedir ayuda al Señor, de clamar por su socorro, por su salvación, hermanos. Señor, sálvame de esta situación, líbrame de estos enemigos. Señor, sácame adelante en medio de esta tempestad, en medio de esta dificultad. Y esas 4 cosas, hermanos, nos ayudan a que nuestro valle de lágrimas se convierta en una fuente de bendición. Y el domingo vamos a ver otros aspectos que nos seguirán ayudando a cómo salir del valle de lágrimas. Que el Señor le bendiga, hermanos. Quiero hacer una oración y después quedar despedidos. Padre, gracias te damos en este tiempo por tu palabra. Gracias por el consuelo, la fortaleza que traes a nuestras vidas a través de ella, Señor. Te pido por los hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de México, por cada persona que está viendo este video. Señor, te ruego que tú guardes nuestros hogares en medio de la enfermedad, de la pandemia que estamos viviendo, que tú proveas en cada hogar el trabajo, los alimentos, los recursos necesarios para seguir adelante, pero también, Señor, que tú proveas de gozo y de paz, lo cual no tiene precio, Señor, lo cual solamente tú lo das, Señor, solamente tú lo tienes y solamente, Señor, se consigue por tu gracia, Señor. Rogamos que bendigas a aquellos hermanos, hermanas que están enfermos, familiares, Señor, amigos, conocidos, que están hospitalizados, que están en cama en sus hogares, que tú les levantes, que tú les restaures, que tú les sanes. Te pido también, Padre, por que tú sigas obrando y tú sigas bendiciendo en cada petición, Señor, que hay en cada hogar, Señor, las dificultades, las necesidades que cada familia enfrenta el día a día. Señor, tú nos des la fortaleza y la sabiduría celestial para seguir haciendo tu voluntad, seguir obedeciéndote a ti y a tu palabra, Señor. Gracias te damos. Bendice cada hogar, bendice nuestras familias, bendice esta tu iglesia y cada persona que nos acompaña a través de este video, Señor. Cualquiera que sea su necesidad, tu obra y suple y fortalece y guarda a cada persona, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber escuchado este mensaje de la palabra de Dios. Estamos para servirle y estamos en oración unos por otros. Dios le bendiga.